Cuando compré mi primera casa, no fue la cocina espaciosa ni los baños recién reformados lo que selló mi decisión. Ni siquiera el tranquilo vecindario o el excelente distrito escolar. Fue el majestuoso roble que se erguía con orgullo en Minumensinde, el patio trasero, sus extensas ramas creando un dosel natural sobre la mitad de mi propiedad. Según el propietario anterior, este árbol llevaba creciendo más de 100 años, un testigo vivo de la historia que había resistido tormentas, estaciones y generaciones de familias. Lo que no sabía era que pronto se convertiría en el centro de una guerra vecinal y que mi vecina no se detendría ante nada para destruirlo. Pasé las primeras semanas instalándome, colocando muebles, conociendo a los vecinos y encontrando mi ritmo en esta nueva comunidad. La mayoría de la gente me recibía con los brazos abiertos, me traían galletas, recomendaban restaurantes locales o se detenían a charlar cuando estaba en el jardín. Cosas normales de un vecindario amistoso. Entonces conocí a Karen. Apareció un sábado por la mañana mientras rastrillaba las hojas debajo del roble. Una mujer delgada, con una melena rubia perfectamente peinada y ojos perpetuamente entrecerrados, se detuvo al borde de mi propiedad con los brazos cruzados, observándome trabajar durante un minuto antes de aclararse la garganta. ¿Sabes? Si recortaras esa monstruosidad no tendrías que limpiar tantas hojas, dijo, con la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Levanté la vista y le sonreí amablemente, a pesar de su evidente desaprobación. No me importan las hojas. Es un buen ejercicio y este viejo roble es lo que me hizo enamorarme del lugar. Sus labios se apretaron aún más, si eso era posible. Bueno, esas hojas no solo caen en tu jardín, vuelan por todo el vecindario y crean un desorden antiestético para todos los demás. Me apoyé en mi rastrillo, intentando mantener una actitud amigable. Estaré encantado de ayudar a limpiar cualquier lugar donde caigan las hojas de mi árbol. Solo tienes que decírmelo. Esa no es la cuestión, espetó. Esta es una comunidad bien mantenida con estándares. Ese árbol es simplemente demasiado grande y perturbador para encajar en la estética de nuestro barrio. Parpadeé genuinamente confundido. Lleva aquí más tiempo que cualquiera de las casas. Diría que la estética del barrio se construyó a su alrededor. A Karen no le gustó esa lógica. Con un resoplido se presentó. Soy Karen Mitchell, presidenta de la Asociación de Propietarios de Oakwood Estates. Deberías haber recibido nuestras normas comunitarias cuando te mudaste. El paquete de bienvenida de la HOA. Sí, claro. Recordaba vagamente haber visto una carpeta de papeles al cerrar la compra que había apartado para leer más tarde. Al parecer, más tarde había llegado antes de lo esperado. Echaré un vistazo, prometí, esperando que eso pusiera fin a la conversación. Asegúrate de hacerlo. La sección 7.3 trata específicamente de la gestión de la vegetación y la cohesión del vecindario. Con esa frase de despedida, se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo con mi rastrillo y una creciente sensación de inquietud. Aquella noche, saqué el paquete de la HOA y consulté la sección 7.3. El lenguaje era, en el mejor de los casos, vago. Todos los árboles y arbustos deben mantenerse de acuerdo con las normas del vecindario y la armonía estética que determine la Junta. Nada específico sobre limitaciones de tamaño o control de hojas. Desestimé los comentarios de Karen como la reacción exagerada de una entrometida del vecindario y seguí con mi vida. Ese otoño, los colores del árbol fueron espectaculares, pintando mi jardín con cálidos tonos ámbar y carmesí. Publiqué fotos en internet y recibí docenas de comentarios sobre la suerte que tenía de contar con un elemento natural tan hermoso en mi propiedad. Pero Karen no había terminado, ni mucho menos. 3 días después, encontré una nota mecanografiada en mi buzón. Primer aviso de cortesía. Su roble requiere poda inmediata para cumplir con las normas de la HOA. El mínimo incumplimiento en 14 días dará lugar a una citación formal y posibles multas. Arrugué la nota mientras la irritación reemplazaba mi amabilidad inicial. El árbol estaba sano, era magnífico, y lo más importante,
Pertenecía completamente a mi propiedad según el estudio topográfico que había recibido al comprar la casa. Al día siguiente apareció otra nota, esta vez pegada directamente en la puerta de mi casa. Segundo aviso, se han presentado múltiples quejas en relación con su vegetación no controlada. Se ha programado una inspección de la comisión para este fin de semana. ¿Múltiples quejas? Lo dudaba. Había conocido a la mayoría de mis vecinos más cercanos y nadie había mencionado ningún problema con el árbol. De hecho, la señora Reynolds, una vecina de edad avanzada, había comentado específicamente lo mucho que le gustaba la sombra que proporcionaba a su jardín por las tardes. Decidí tomar la iniciativa. Al día siguiente, después del trabajo, llamé a varias puertas preguntando casualmente si a alguien le preocupaba mi roble. Las respuestas confirmaron mis sospechas. A nadie más le importaba. Varios vecinos incluso expresaron su admiración por el árbol, calificándolo de monumento del barrio. «No dejes que Karen te intimide con ese árbol», advirtió la señora Reynolds mientras regaba sus flores. El año pasado intentó que quitáramos nuestra fuente para pájaros porque no era un adorno estándar. La ignoramos y eventualmente se fue a molestar a otro. Esperaba que la misma estrategia funcionara para mí, pero cuando volví a casa del trabajo el viernes, encontré a Karen en mi jardín delantero con una cinta métrica y una cámara, documentando mi roble desde varios ángulos. «¿Qué haces en mi propiedad?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de mi creciente enfado. Karen ni siquiera parecía avergonzada por haber sido sorprendida. «Asunto oficial de la HOA. Este árbol necesita ser documentado para el informe de infracciones». «No hay ninguna infracción», dije con firmeza, «y estás invadiendo mi propiedad. Como presidenta de la Asociación de Propietarios, tengo derecho a inspeccionar todos los elementos externos visibles desde la propiedad comunitaria», replicó con voz condescendiente. «Este árbol afecta a todo el vecindario». «Me gustaría ver dónde está escrito eso en los estatutos», desafié. «Recibirás un informe completo en la próxima reunión del consejo», dijo con desdén, guardando la cámara en su bolso. «Te sugiero que empieces a pedir presupuestos para retirar el árbol. Será más barato que las multas acumuladas». ¿Retirada del árbol? Había pasado de la poda a la eliminación completa en menos de una semana. Esto se estaba saliendo de control. «Ese árbol no se va a ninguna parte», dije, manteniéndome firme. «Está sano, está en mi propiedad y nada en las directrices de la HOA lo prohíbe». Los ojos de Karen se entrecerraron y por primera vez vi a la persona real detrás de la fachada, de presidenta de la HOA. «Ya lo veremos», dijo en voz baja. «Todo el mundo acaba cumpliendo». Se alejó con sus tacones chasqueando agresivamente contra la acera, dejándome de pie en mi patio sintiéndome a la vez enfadado y de alguna manera amenazado. Aquella noche, decidí aprender todo lo que pudiera sobre las normas de la HOA y los derechos de los propietarios. No iba a dejar que un vecino sediento de poder me intimidara para que quitara un árbol centenario que no planteaba ningún problema real. Lo primero era lo primero. Necesitaba confirmar exactamente dónde terminaba mi propiedad. La compañía hipotecaria me había proporcionado un estudio topográfico durante el cierre de la compra, pero quería algo más reciente y oficial para contrarrestar cualquier argumento que Karen pudiera presentar. Llamé a un topógrafo local y concerté la primera cita disponible. Me costaría $400, pero establecer unos límites claros y legales valdría cada céntimo. Mientras esperaba, decidí inspeccionar más a fondo mi árbol. Un vecino mayor, el señor Hernández, me llamó por encima de la valla que separaba nuestras propiedades. «Lleva detrás de ese árbol desde antes de que te mudaras». «¿Qué quieres decir?», pregunté, acercándome. El señor Hernández miró a su alrededor con aire conspirativo. Antes de continuar, «Ese roble le bloquea la vista desde su terraza acristalada del segundo piso. Lleva años quejándose de ello a quien quiera escucharla. Los propietarios anteriores tampoco cedieron». Esta información cambió completamente mi comprensión de la situación. La cruzada de Karen no tenía nada que ver con la estética del vecindario o las hojas caídas. Era puramente egoísta.
Mi magnífico roble le causaba una molestia personal, y eso era lo único que importaba. ¿Intentó esta misma rutina con los dueños anteriores?, pregunté. El señor Hernández soltó una risita. Oh, lo intentó todo. Citaciones, amenazas, incluso se ofreció a pagar ella misma la retirada. Pero ese árbol les gustaba tanto como a ti. Es un punto de referencia aquí. Documentalo todo, me aconsejó firmemente. Karen puede actuar como si la HOA fuera su ejército personal, pero la mayoría de los miembros de la Junta son razonables. Simplemente no se enfrentan a ella, porque es más fácil no hacerlo. Esa tarde, una pareja de mediana edad que vivía 3 casas más abajo, Laura y Michael, se presentaron en mi puerta. Hemos oído que Karen tiene como objetivo tu roble, dijo Laura sin preámbulos. Queríamos pasarnos y ofrecerte nuestro apoyo. Les invité a entrar, realmente conmovido por su gesto. Mientras tomábamos un café, compartieron sus propias historias con Karen, desde sustituciones de buzones obligatorias hasta multas por tener una canasta de baloncesto visible desde la calle. El problema de Karen, explicó Michael, es que cuenta con que la gente no conoce sus derechos o está demasiado ocupada para defenderse. Ha convertido la HOA en su feudo personal porque la mayoría se limita a pagar la multa o a acatar sus órdenes en lugar de desafiarla. Bueno, yo no soy como la mayoría, respondí, y no voy a talar mi árbol. Laura sonrió y me entregó una carpeta. Dentro había una copia del plano original de la urbanización, de cuando se construyó hace 30 años. ¿Ves esta anotación? Señaló una marca exactamente donde estaba mi propiedad. Tu roble fue designado específicamente como árbol patrimonial, que debía conservarse cuando se construyeron estas casas. De hecho, el promotor diseñó las líneas de parcela para acomodarlo. Esto era oro. No solo estaba en mi propiedad, sino que tenía protección legal desde la fundación del vecindario. Michael trabaja para la oficina de registros del condado, explicó Laura. Llevamos años reuniendo información contra el reino del terror de Karen. La mayoría de la gente no se queda lo suficiente para usarla. Con esta nueva información, me sentía preparado para enfrentar cualquier amenaza que Karen pudiera lanzar. La mañana siguiente a encontrar otro aviso amenazador de Karen clavado en mi roble, me desperté con un propósito claro. Ya no se trataba solo de defender un árbol, sino de establecer límites con una mujer que claramente no entendía el concepto de límites de propiedad o personales. A mediodía, la topógrafa llegó, una mujer muy profesional llamada Rita que se puso manos a la obra con gran eficiencia. Colocó marcadores en cada esquina de mi propiedad, cotejó las medidas con los registros existentes y elaboró un mapa detallado que mostraba que mi roble se encontraba claramente dentro de los límites de mi propiedad, con un cómodo margen. Tu árbol, tu propiedad, me confirmó entregándome la documentación oficial. Ni siquiera una rama cruza la línea divisoria. También contraté a un arboricultor para que evaluara la salud y seguridad de mi roble. Ed, un arboricultor certificado, con 30 años de experiencia, examinó cada centímetro del enorme árbol, desde las raíces hasta las ramas más altas. Este árbol está extraordinariamente sano para su edad, concluyó. No veo peligros ni motivos de preocupación. Su informe oficial afirmaba inequívocamente que el árbol estaba estructuralmente sano, libre de enfermedades y no suponía ningún riesgo para las propiedades colindantes. Otra prueba para mi creciente arsenal. Una noche, mientras revisaba mis documentos, me llamó la atención un movimiento en el jardín delantero. A través de la ventana vi a Karen agazapada en la base de mi roble. Al principio, pensé que estaba quitando los clavos que había puesto allí, pero al acercarme a la ventana, me di cuenta horrorizado de que no estaba quitando nada. Estaba haciendo pequeños cortes en la corteza con algún tipo de herramienta afilada. Irrumpí por la puerta principal, con el teléfono en la mano ya grabando. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, grité. Karen dio un respingo claramente asustada, pero se recompuso rápidamente. El pequeño cuchillo de jardinería que llevaba en la mano brillaba bajo la luz del atardecer. Recogiendo una muestra, de corteza, dijo suavemente.
La HOA tiene derecho a analizar la vegetación en busca de enfermedades que puedan propagarse a otras propiedades. La Asociación de Propietarios no tiene ese derecho, y tú lo sabes, repliqué sin dejar de grabar. Estás invadiendo y dañando mi propiedad. Otra vez. Por un momento algo parecido a la incertidumbre parpadeó en su rostro. Luego su expresión se endureció. Este árbol caerá de un modo u otro, dijo con voz grave y amenazadora. Puedes hacerlo fácil o difícil, pero el resultado será el mismo. Sal de mi propiedad ahora mismo, le dije, con la voz temblorosa por la ira. Cualquier otra comunicación puede pasar por mi abogado. Los ojos de Karen se abrieron ligeramente ante la mención de un abogado, pero rápidamente disimuló su sorpresa. Te arrepentirás, dijo, guardándose el cuchillo en el bolsillo y enderezándose la chaqueta. Nadie desafía a la HOA y gana. Eso ya lo veremos, respondí, y seguí grabando mientras ella se alejaba. Esa noche pedí un sistema de cámaras de seguridad centrado en mi jardín delantero y en el roble. Si Karen pensaba que podía sabotear mi árbol en secreto, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La junta de la HOA había programado una reunión para discutir mi supuesta infracción. Llegué temprano armado con toda mi documentación, el estudio topográfico, el informe del arborista, el plano original que designaba el árbol como patrimonio y las grabaciones de seguridad que mostraban el acoso continuo de Karen. El centro comunitario estaba más concurrido de lo habitual para una reunión de la HOA. Karen había reunido a sus partidarios, pero yo también tenía aliados. Vi a Laura y Michael, al señor Hernández y a varios otros vecinos que habían expresado su apoyo. Karen abrió la reunión con una presentación de PowerPoint titulada Evaluación de riesgos para la seguridad de la comunidad. Las fotos estaban claramente manipuladas, con zoom y recortadas para que los cortes sanos de la poda parecieran daños estructurales. Nuestros expertos han determinado que este árbol supone una amenaza inminente para las propiedades colindantes, declaró Karen, haciendo clic en una diapositiva con un documento que no reconocí. He obtenido una evaluación profesional que confirma el estado de peligro. Sobre la base de esta evaluación de expertos y múltiples quejas de los propietarios, la Junta propone una acción de aplicación inmediata que requiere la eliminación dentro de las 24 horas, con sanciones por incumplimiento de $500 por día. Continuó. Un murmullo recorrió la multitud. Incluso para quienes no estaban familiarizados con los procedimientos de la HOA, esto parecía extremo. Karen prosiguió, alzando la voz con ensayada urgencia. Ahora votarán los miembros de la Junta, todos a favor de la aplicación de emergencia. Cuestión. De orden. Interrumpí poniéndome de pie con mi carpeta de documentos. De acuerdo con los estatutos de la HOA, artículo 4, sección 3, se debe permitir a los propietarios abordar las supuestas violaciones antes de cualquier votación. Se hizo el silencio en la sala. Estaba claro que había hecho mi tarea. Los labios de Karen se apretaron en una línea tensa. Bien, tienes 2 minutos. Me acerqué al frente de la sala y conecté mi unidad USB al ordenador proyector. Me gustaría presentar información relevante sobre mi roble. Metódicamente, presenté todas mis pruebas, el estudio topográfico que mostraba que el árbol estaba completamente dentro de mi propiedad, el informe del arborista que confirmaba su salud estructural, el plano original que lo designaba como árbol patrimonial protegido y los videos de seguridad que mostraban a Karen dañando deliberadamente mi propiedad. También revelé el intento de Karen de obtener una evaluación sesgada. Recibí este correo electrónico del señor Thompson explicando que alguien de la HOA se acercó a otro arborista, tratando de presionarlo para que afirmara falsamente que el árbol era peligroso. Cuando él se negó, ella se volvió hostil. Los murmullos se extendieron entre el público. El rostro de Karen enrojeció. Cuando terminé mi presentación, el ambiente de la sala había cambiado por completo. Los miembros del consejo hojeaban mis documentos con expresión de preocupación. Los propietarios susurraban entre ellos y muchos
Miraban a Karen con desconfianza. Denis, el tesorero de la HOA, estudió el supuesto informe de expertos de Karen y frunció el ceño. Karen, esto no es un informe de un arborista. Es un presupuesto de un servicio de retirada de árboles con 1900. Una nota manuscrita que dice «peligroso» en la parte superior. Un miembro de mayor edad de la Junta se aclaró la garganta. Creo que tenemos que aplazar esta votación a la espera de una mayor revisión de estos materiales. Parece que hay discrepancias significativas entre las afirmaciones de la presidenta y la documentación del propietario. No podemos posponerlo. Protestó Karen. Es una cuestión de seguridad de emergencia. Según un arboricultor certificado no lo es, respondió el hombre con firmeza. Como presidente del Comité de Seguridad, no me siento cómodo procediendo con esta acción basándome en información contradictoria. Karen miró desesperada a su alrededor, al parecer dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. De acuerdo. Nos volveremos a reunir la semana que viene después de que todos hayan revisado la documentación. Cuando se levantó la sesión, se me acercaron varios miembros de la Junta que se disculparon por la situación. Muchos, admitiendo que habían sido engañados sobre la gravedad del asunto. Incluso más propietarios se acercaron para expresar su apoyo, y varios compartieron sus propias historias de enfrentamientos con Karen. Denis me apartó y me habló en voz baja. Deberías saber que Karen ha programado otra reunión para mañana. Por la noche. La llama sesión ejecutiva de emergencia. Solo algunos miembros de la Junta fueron invitados. ¿Eso está permitido?, pregunté. Denis negó con la cabeza. No. Las reuniones de la Junta requieren que se notifique a todos los miembros y deben seguir los procedimientos adecuados. Está intentando celebrar una votación secreta solo con sus partidarios. Llamé inmediatamente a mi antigua colega Jessica, que ahora trabajaba en un bufete de abogados especializado en derechos de propiedad. Tras explicarle la situación, accedió a redactar una carta de cese y desistimiento en la que abordaba tanto las inspecciones no autorizadas de la propiedad como las amenazas infundadas contra mi árbol. El penetrante gemido de una motosierra me arrancó del sueño a las 7:30 de la mañana. Por un momento, quedé desorientado, con la mente luchando por identificar el áspero sonido mecánico que resonaba en mi dormitorio. Entonces, caí en la cuenta. Una motosierra cerca, demasiado cerca. Mi árbol. Salté de la cama y corrí hacia la puerta principal. El zumbido de la motosierra se hizo más fuerte, acompañado del inconfundible crujido de la madera al astillarse. Entré por la puerta principal y me quedé helado al ver lo que sucedía en mi jardín. Un camión blanco con el letrero Premier Tree Services estaba aparcado sobre mi césped. 2 hombres con casco y equipo de seguridad estaban debajo de mi roble, uno de ellos manejando una motosierra que ya estaba cortando una de las ramas principales más bajas. Y allí, de pie a varios metros de distancia, con los brazos cruzados en señal de triunfante satisfacción, estaba Karen. ¡Paren!, grité, con la voz entrecortada por el pánico y la rabia. ¡Paren ahora mismo! El operario de la motosierra, sobresaltado por mi repentina aparición, levantó la vista pero no apagó inmediatamente su equipo. «Sigue adelante», Karen instruyó en voz alta sobre el rugido de la motosierra. La Asociación de Propietarios ha autorizado esta remoción de emergencia. Corrí hacia ellos. «Apaguen eso ahora. Esta es mi propiedad y no tienen permiso para estar aquí». El trabajador vaciló, claramente confundido por las instrucciones contradictorias. Finalmente, su compañero le indicó que se detuviera. La señora nos dijo que la Asociación de Propietarios aprobó una retirada de emergencia, explicó el primer trabajador señalando a Karen. Dijeron que era un peligro que necesitaba atención inmediata. Les mintió, dije con firmeza. Este árbol está en mi propiedad privada. No hay aprobación de la Asociación de Propietarios. Lo que están haciendo es allanamiento ilegal y daños a la propiedad. Karen dio un paso adelante. Como presidenta de la Asociación de Propietarios, tengo autorización de emergencia para hacer frente a los riesgos de seguridad inmediatos. La Junta votó anoche. La Junta no hizo tal cosa.
la interrumpí. La votación se aplazó a las 220. Espera de revisión, y lo sabes. El supervisor del servicio de árboles me pidió pruebas de propiedad que afortunadamente tenía a mano. Llamé inmediatamente a la policía, que llegó en 15 minutos. El agente Reynolds escuchó ambas versiones y examinó mis documentos. Señora, le dijo a Karen, usted no tiene autoridad legal para entrar en esta propiedad ni modificarla. En modo alguno sin el consentimiento del propietario. Le sugiero que se marche inmediatamente. Karen se mantuvo firme, visiblemente furiosa. Esto no ha terminado. La HOA tomará nuevas medidas. Cualquier otra acción debe seguir los canales legales apropiados, le aconsejó el oficial. Eso significa órdenes judiciales. No visitas sorpresa a las 7 a.m. con motosierra. Cuando todos se marcharon, Ed, el arboricultor, vino a evaluar los daños. La motosierra había cortado aproximadamente la mitad de una de las ramas principales, inferiores. Han cortado una de las ramas estructurales más importantes, observó pasando la mano por el corte parcial. Si hubieran completado el corte, habría alterado significativamente el equilibrio y la salud general del árbol. ¿Se puede salvar?, pregunté con ansiedad. Ed asintió. El corte no es tan profundo como para tener que quitar toda la rama. Podemos limpiar la herida, aplicar sellador para prevenir enfermedades y el árbol debería curarse con el tiempo, añadió sombríamente. Esto fue un intento deliberado de dañar la integridad estructural del árbol. Alguien sabía exactamente a qué rama apuntar. Las previsiones meteorológicas llevaban días advirtiéndolo. Un sistema de tormentas primaverales inusualmente potente se acercaba, trayendo fuertes vientos, lluvias torrenciales y posibles inundaciones. 3 días después del intento de tala, el cielo se oscureció amenazadoramente. Ed había venido a añadir refuerzos adicionales a la rama dañada, pero expresó su preocupación. Estos cables de sujeción son lo mejor que podemos hacer con tan poco tiempo. El árbol ha sobrevivido a cientos de tormentas a lo largo de su vida. Esperemos que pueda capear una más. Jessica me llamó con información preocupante. Denise oyó a Karen hablar por teléfono, diciéndole a alguien que la naturaleza se encargaría del problema de los árboles. Creo que espera que la rama dañada falle en la tormenta. Envié un mensaje de texto a Karen. El arborista teme que la rama que tus trabajadores han cortado parcialmente se caiga con la tormenta de hoy. Da directamente a tu propiedad. Por favor, toma precauciones y mantente alejada de ese lado de tu casa durante los vientos fuertes. Vi que leyó el mensaje, pero no respondió. A las 5 de la tarde, la tormenta arreció con toda su fuerza. La lluvia azotaba horizontalmente las ventanas, impulsada por potentes ráfagas de viento. A través de las cortinas de agua, pude ver mi roble sacudiéndose violentamente, la rama dañada tensándose visiblemente contra sus cables de sujeción. A través de una brecha en la lluvia, vislumbré algo que me heló la sangre. Karen estaba de pie en su patio trasero, justo en la zona amenazada por la rama dañada, con una cámara apuntando a mi árbol. A pesar de las peligrosas condiciones y mi advertencia explícita, se había colocado deliberadamente donde tendría una vista perfecta si la rama fallaba. De repente, un terrible gemido atravesó el estruendo de la tormenta. La rama dañada finalmente cedió a las fuerzas combinadas del corte parcial y el viento. Los cables de sujeción se estiraron al máximo cuando la enorme rama comenzó a desprenderse del tronco. «Karen, muévete ahora», grité con todas mis fuerzas. Me oyó y se giró, pero con una expresión de triunfo más que de miedo. De hecho, señaló la rama que caía, como diciendo, «¿Ves? Tenía razón desde 1900, el principio». Una ráfaga particularmente violenta golpeó el árbol de costado, aplicando la fuerza final necesaria para separar la rama debilitada. Con un sonido similar al de un disparo, la enorme rama se desprendió, cayendo en picado hacia donde se encontraba Karen con su cámara. Karen abandonó su equipo y echó a correr, pero ya era demasiado tarde. La rama, que pesaba varios cientos de kilos, se estrelló con una fuerza devastadora. No pude ver claramente el impacto a través de la lluvia, pero oí el grito de Karen que se interrumpió cuando la enorme rama se estrelló.
Por un momento me quedé paralizado, incrédulo. Entonces el instinto tomó el control y corrí hacia la casa de Karen, luchando contra el viento y la lluvia. Cuando llegué a su jardín, un relámpago reveló claramente la escena. La enorme rama no había alcanzado directamente a Karen, pero se había estrellado contra su tejado, creando un enorme agujero en la terraza acristalada del segundo piso, la misma habitación cuya vista supuestamente estaba bloqueada por mi árbol. La rama había actuado como un ariete, atravesando el hastial y derrumbando parte de la estructura. El agua ya entraba en cascada en la casa a través de la brecha. Karen yacía en el suelo a varios metros de distancia, aparentemente derribada por la onda expansiva del impacto, pero no golpeada directamente. Se movía, intentando levantarse, lo que significaba que al menos estaba viva. «No te muevas», grité llegando a su lado. «Podrías estar herida». Karen me miró con una expresión de puro odio. «Tú hiciste esto», gritó por encima del rugido de la tormenta. «Tú y tu árbol monstruoso. Mira lo que le has hecho a mi casa». La acusación era tan absurda, tan alejada de la realidad, que ni siquiera pude responder. Su casa estaba siendo activamente destruida porque ella había ordenado dañar mi árbol, había ignorado las advertencias explícitas sobre el peligro y se había colocado deliberadamente para documentar el fracaso que ella misma había orquestado. «Tenemos que entrar», dije en su lugar tratando de ayudarla a ponerse de pie. «El resto del techo podría derrumbarse», se sacudió violentamente mi mano. «No me toques. Esta es toda la evidencia que necesito. La HOA tendrá que escucharme». Ahora. Otra fuerte ráfaga hizo saltar más escombros del techo dañado, obligándonos a ambos a agacharnos. El agua se precipitaba por el agujero como una cascada, y oía los ominosos sonidos de nuevos daños estructurales a medida que el viento se adentraba en la abertura. «Karen, tu casa está siendo destruida. Tenemos que llevarte a un lugar seguro y llamar a los servicios de emergencia». Se levantó tambaleándose, rechazando mi ayuda, y cojeó hacia la puerta de su casa. «No necesito tu ayuda. Necesito que ese árbol desaparezca. Mira lo que ha hecho. ¡Mira!». La seguí hasta el porche, preocupado por si tenía una conmoción cerebral u otras lesiones a pesar de su movilidad. «Karen, escúchame. Esa rama se cayó porque tus trabajadores la cortaron por la mitad. Se te advirtió de que esto podía ocurrir. Te pusiste deliberadamente en la zona de peligro a pesar de mis advertencias explícitas. Esto no es culpa mía». Se volvió hacia mí con la lluvia cayéndole por la cara, su expresión contorsionada por la rabia y algo más. Tal vez el primer atisbo de darse cuenta de que había provocado su propio desastre. «Fuera de mi propiedad», gruñó buscando a tientas sus llaves. «Voy a llamar a la policía, a mi compañía de seguros y a mi abogado. Ese árbol caerá esta noche, aunque tenga que cortarlo yo misma». «La rama se cayó porque tú la hiciste cortar», repetí, desesperado por romper su negación. «Tus acciones causaron este daño, no mi árbol». Karen abrió por fin la puerta y entró a trompicones, cerrándola en mi cara sin decir palabra. A través de la ventana, la vi coger inmediatamente el teléfono, con las manos temblorosas de frío o de rabia, o de ambas cosas. Me retiré a mi casa, empapado hasta los huesos. La tormenta seguía arreciando, pero mi roble, a pesar de haber perdido una rama importante, seguía en pie. Los daños estructurales se limitaban a la zona que habían cortado los trabajadores de Karen. El resto de la enorme copa del árbol estaba capeando el temporal como lo había hecho durante un siglo. Dentro, llamé inmediatamente al 911, consiguiendo finalmente comunicarme después de varios intentos. Informé de los daños estructurales en la casa de Karen y de sus posibles lesiones, haciendo hincapié en que se necesitaban servicios de emergencia. Luego llamé a Jessica para ponerla al corriente de los dramáticos acontecimientos. «Documéntalo todo», instruyó Jessica. «Haz fotos de los daños, de la rama y, sobre todo, del corte que hicieron los trabajadores de Karen. Consigue todas las pruebas que puedas que demuestren que la rama falló precisamente donde fue cortada, no por ninguna debilidad inherente al árbol». Desde mi ventana vi cómo Karen salía de su casa y volvía a la zona dañada, ahora con un paraguas y una linterna.
Estaba haciendo sus propias fotos, documentando la destrucción desde todos los ángulos. Incluso ahora, en medio de una tormenta peligrosa y con su casa inundándose, seguía concentrada en construir un caso contra mi árbol. La tormenta amainó hacia medianoche, dejando tras de sí un paisaje de escombros esparcidos, calles inundadas y algunos árboles derribados por todo el barrio. Al amanecer, la lluvia había cesado por completo, sustituida por un sol brillante casi burlón que iluminaba la destrucción nocturna con cruda claridad. Apenas había dormido, ya que pasé la mayor parte de la noche viendo cómo los servicios de emergencia iban y venían de la propiedad de Karen. Los bomberos habían llegado poco después de mi llamada, seguidos por una ambulancia cuando detectaron problemas eléctricos en la casa. A pesar de mi preocupación por sus posibles lesiones, Karen se había negado a recibir asistencia médica, firmando exenciones e insistiendo en que se encontraba bien. Incluso desde mi ventana, podía verla explicando animadamente a cada nuevo funcionario que mi árbol era el responsable de los daños, señalando repetidamente hacia mi propiedad con gestos dramáticos. Con las primeras luces de la mañana, me aventuré a inspeccionar de cerca mi roble. La visión fue a la vez trágica y reveladora. La enorme rama que había caído se había roto exactamente donde los trabajadores de Karen la habían cortado. La herida irregular en el tronco mostraba la línea clara por donde había penetrado la motosierra, creando un punto de fallo perfecto que no podría haber sido diseñado con más precisión si se hubiera planeado deliberadamente. Siguiendo el consejo de Jessica, lo fotografié todo metódicamente. El corte que quedaba en el tronco, la trayectoria de la destrucción, los cables, de soporte que habían acabado fallando en las condiciones extremas de la tormenta. Tomé primeros planos del propio corte, que mostraban claramente que la madera se había astillado desde ese punto exacto en lugar de romperse en cualquier otra parte de la rama. Ed llegó poco después de las 7 de la mañana, con el rostro desencajado, mientras observaba los daños. «Exactamente lo que me temía», murmuró, pasando la mano por la herida dentada del tronco. El corte creó un punto de articulación perfecto. Con la fuerza suficiente, la rama no tuvo más remedio que fallar precisamente. «Aquí», empezó a documentar minuciosamente, tomando medidas y muestras tanto de la rama caída como del tronco restante. «Tendremos que demostrar que el árbol estaba estructuralmente sano en todas partes, excepto en el corte», explicó. «Ya puedo decirles que esta rama estaba perfectamente sana, sin podredumbre interna, sin daños por insectos, sin enfermedades. Esto fue causado al 100% por el corte de la motosierra». Mientras Ed trabajaba, vi que Karen salía de su casa. Tenía un aspecto desaliñado, probablemente había dormido tan mal como yo, pero su expresión conservaba esa inquietante determinación que había llegado a conocer bien. Ya estaba hablando por teléfono, y señalaba con gestos dramáticos su casa dañada y mi árbol mientras se paseaba por el camino de entrada. Mi teléfono sonó. Jessica, comprobando cómo había ido todo tras el caos de la noche. «¿Cuál es la gravedad de los daños?», preguntó sin preámbulos. «Sustanciales», respondí, observando cómo Karen nos veía a Ed y a mí trabajando cerca del árbol. Su expresión se ensombreció y se volvió bruscamente, continuando con su animada conversación telefónica. La rama atravesó el tejado de su terraza acristalada. Hay daños por agua, daños estructurales y probablemente también eléctricos. ¿Y el árbol? Ed está aquí ahora documentando todo. La rama se rompió exactamente donde fue cortada, en ningún otro sitio. El resto del árbol aguantó la tormenta perfectamente. «Bien», dijo Jessica con firmeza. «Esa es una prueba crucial. ¿Qué hay de Karen?» Rechazó la atención médica anoche y ya está haciendo llamadas esta mañana. Parece que está redoblando sus acusaciones contra mi árbol. Jessica suspiró audiblemente. «No me sorprende. Escucha, hoy vas a tener visitas, peritos de seguros, posiblemente agentes de la ley, puede que incluso más policías. No des ninguna información más allá de los hechos. Los trabajadores de Karen cortaron la rama sin permiso. Tú le advertiste del peligro antes de la tormenta y la rama falló exactamente en el punto de corte. Como si fuera una señal, un coche con el logotipo
de una compañía de seguros se detuvo en la entrada de la casa de Karen. Una mujer vestida de forma profesional salió con un portapapeles y una cámara y saludó amablemente a Karen antes de empezar a inspeccionar los daños. «Acaba de llegar el perito del seguro», le informé a Jessica. «¿Debería hablar con ellos?» «Solo si se dirigen a ti directamente», aconsejó. «Responde con hechos, pero brevemente. No ofrezcas opiniones ni información adicional». A media mañana, la propiedad de Karen se había convertido en un centro de actividad. Además del perito del seguro, llegó un ingeniero de estructuras para evaluar los daños del edificio, seguido de un contratista, que empezó a tomar medidas para reparaciones de emergencia. Karen guiaba a todos los recién llegados por el mismo recorrido, señalando repetidamente mi árbol con gestos animados. Por fin, la perito de seguros cruzó el límite de la propiedad y se acercó directamente a mí. Se presentó como Diane, de Homestead Insurance, con una expresión cuidadosamente neutra. La señora Mitchell afirma que su árbol causó daños importantes en su propiedad durante la tormenta de anoche, empezó, señalando la rama caída que aún yacía parcialmente sobre el césped de Karen. «Eso no es del todo exacto», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado como me había aconsejado Jessica. La rama que cayó fue dañada intencionadamente por unos trabajadores que Karen contrató sin mi permiso hace 3 días. Cortaron aproximadamente la mitad de la rama antes de ser detenidos por la policía. Diane perdió momentáneamente su neutralidad profesional y enarcó las cejas, sorprendida. «¿Tiene documentación de esto?» «Documentación exhaustiva», confirmé. «Informes policiales, evaluaciones de arboristas, grabaciones de cámaras de seguridad del corte e incluso mensajes de texto advirtiendo específicamente a Karen de que la rama dañada podría fallar en la tormenta». Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de aviso que le había enviado a Karen justo antes de que estallara la tormenta, con la fecha y la hora y el acuse de recibo. Diane tomó notas con creciente interés. «¿Y tiene documentación de que estos trabajadores fueron contratados por la señora Mitchell específicamente?» «Sí», respondí. «Hay una transcripción de una reunión de emergencia de la HOA en la que ella admitió haber dirigido las obras, junto con los informes policiales de cuando los agentes acudieron a la llamada por allanamiento». «Quiero copias de toda esta documentación», dijo Diane, cambiando sutilmente de tono. «Es relevante para nuestra evaluación de la reclamación». Ed se acercó y explicó a Diane, con mi permiso, cómo la rama había fallado precisamente en el punto de corte, mostrándole la clara evidencia de que el daño de la motosierra, y no ninguna debilidad o enfermedad inherente, había causado el fallo. Diane escuchó atentamente, tomando fotografías de las muestras y medidas de Ed. «Esto es inusual», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tendré que hablarlo con nuestro departamento de reclamaciones». Cuando Diane volvió a la propiedad de Karen, pude ver por el lenguaje corporal cada vez más agitado de Karen que la conversación no iba como ella esperaba. Los gestos de Karen se volvieron más animados. Su voz de vez en cuando subía lo suficiente como para que yo captara fragmentos como «absolutamente ridículo» y «no aceptaré eso». A primera hora de la tarde, una furgoneta de noticias de la emisora local llegó, aparentemente alertada por los dramáticos daños causados por la tormenta. Karen se acercó inmediatamente al reportero, ansiosa por compartir su versión de los hechos. Observé con creciente preocupación cómo concedía una animada entrevista, señalando repetidamente hacia mi árbol con gestos acusadores. Jessica volvió a llamar con noticias interesantes. «Acabo de hablar por teléfono con el departamento legal de Homestead Insurance. Están cuestionando seriamente la reclamación de Karen basándose en las pruebas que les proporcionaste. Su póliza tiene exclusiones específicas para daños resultantes de actividades ilegales o acciones intencionadas del asegurado». «¿Qué significa exactamente?», pregunté. «Significa que están considerando denegar su reclamación por completo», explicó Jessica. «Si determinan que los daños fueron consecuencia directa de la tala ilegal que ella ordenó, y no de un caso fortuito
o de negligencia tuya con el árbol no cubrirán las reparaciones. Las consecuencias eran importantes. La casa de Karen había sufrido graves daños y las reparaciones costarían probablemente decenas de miles de dólares. Si el seguro se negaba a cubrirlos, ella sería personalmente responsable de todo el importe. Eso parece duro, dije, sintiendo una inesperada punzada de simpatía a pesar de todo lo que Karen me había hecho pasar. Es el lenguaje habitual de las pólizas, respondió Jessica. El seguro no cubre los daños causados por acciones ilegales. Al ordenar a los trabajadores que dañaran tu árbol sin permiso, Karen saboteó su propia cobertura. Mientras hablábamos, vi cómo Diane, la perito de seguros, le entregaba un documento a Karen. Incluso desde la distancia, podía ver el logotipo de la compañía y el texto en negrita en la parte superior. Karen hojeó el papel y su expresión pasó de la expectación a la incredulidad y a la indignación. Creo que acaba de recibir un aviso preliminar de problemas con la reclamación, le dije a Jessica, viendo cómo Karen empezaba a gritar al perito, que mantuvo su compostura profesional, a pesar de la embestida verbal. Jessica también me informó que la oficina del fiscal del condado estaba revisando los informes policiales del incidente y considerando cargos criminales contra Karen por allanamiento, daños a la propiedad y potencialmente fraude relacionado con los documentos falsificados de la HOA. Esa tarde, otra visitante inesperada llegó, Patricia Hernández, de la División de Protección Medioambiental del condado. Hemos recibido informes de daños a un árbol patrimonial registrado, explicó señalando mi roble. Estoy aquí para evaluar la situación y determinar si se ha producido alguna infracción. Después de examinar el árbol y revisar mi documentación, Patricia fue clara. Se trata de una violación de la Ordenanza 27.3 del condado. El daño no autorizado a un árbol patrimonial registrado conlleva importantes sanciones, incluidas multas de hasta $1,000 por pulgada de diámetro del tronco. Dado el enorme tamaño de mi roble, con un tronco de casi 40 pulgadas de diámetro, la multa potencial era asombrosa. No busco presentar cargos adicionales, admití. Solo quería proteger mi árbol. Patricia asintió con simpatía. Lo comprendo, pero tenemos la obligación de hacer cumplir estas ordenanzas independientemente de que el propietario del árbol persiga el asunto. Los árboles patrimoniales son bienes comunitarios protegidos por la ley. Días después de la tormenta, recibí una citación judicial. Karen había presentado una demanda contra mí, exigiendo el pago de los daños a su casa y la retirada inmediata de mi árbol peligroso, como lo había denominado en los documentos legales. Jessica estaba preparada. Esto es exactamente lo que esperábamos. Contraatacaremos con todas las pruebas que hemos reunido. Además, presentaremos una contrademanda por los daños a tu propiedad y al árbol patrimonial. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Karen intensificó su campaña, distribuyendo folletos por el vecindario con fotos de su casa dañada y acusaciones extravagantes sobre cómo yo había saboteado las medidas de seguridad que la HOA intentaba implementar. Mientras tanto, el estado del árbol patrimonial atrajo la atención más allá de nuestro vecindario. Un periódico local publicó un artículo sobre el conflicto, recogiendo testimonios tanto de Karen como míos. Sorprendentemente, el artículo era bastante equilibrado, presentando todos los hechos conocidos, incluido el historial documentado de Karen tratando de forzar la eliminación del árbol mucho antes de que ocurrieran los daños. El día de la audiencia, el juzgado estaba sorprendentemente lleno. No solo estaban presentes Karen y yo con nuestros respectivos abogados, sino también varios miembros de la junta de la HOA, Ed, el arborista, la perito de seguros Diane, Patricia de la oficina medioambiental del condado y varios vecinos curiosos. La juez Elaine Rodríguez, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes, presidió la audiencia. Estamos aquí para determinar la responsabilidad por los daños ocurridos
durante la tormenta del 15 de abril y resolver la disputa sobre el roble en 1247 Maple Lane comenzó. El abogado de Karen, Harold Fleming, presentó su caso primero, mostrando fotografías del techo dañado y argumentando que mi árbol era inherentemente peligroso y debería ser removido antes de que causara más daños. Jessica contraatacó metódicamente, presentando nuestra exhaustiva documentación. El estudio topográfico, que mostraba que el árbol estaba completamente en mi propiedad, el informe del arborista que confirmaba su salud estructural, las grabaciones de seguridad del intento de tala no autorizado, el informe policial, mi mensaje de texto advirtiendo a Karen del peligro, y fotografías que mostraban claramente que la rama había fallado exactamente en el punto del corte. La juez Rodríguez escuchó atentamente todas las pruebas y testimonios. Ed explicó en detalle cómo el corte había creado un punto de debilidad estructural que inevitablemente fallaría. Bajo tensión, Diane explicó por qué la compañía de seguros había denegado la reclamación de Karen basándose en la cláusula de acciones intencionales del asegurado. Patricia habló sobre el estatus especial del árbol como espécimen patrimonial protegido y las sanciones por dañarlo. Finalmente, la juez se dirigió directamente a Karen. «Señora Mitchell, ¿ordenó usted a los trabajadores cortar este árbol sin el permiso del propietario?» Karen vaciló, pero finalmente admitió. «Sí, pero yo tenía autoridad de la HOA para...» ¿Votó la Junta de la HOA para autorizar esta acción? Se insistió la juez Denise, que estaba presente, se puso de pie. «Señoría, si me lo permite, soy el tesorero de la HOA. No hubo ningún voto autorizado de la Junta para esta acción. La señora Mitchell actuó unilateralmente y falsificó documentos, alegando aprobación de la Junta. Después de considerar todas las pruebas, la juez Rodríguez dictó su sentencia. Basándome en las pruebas presentadas, encuentro que los daños a la propiedad de la señora Mitchell fueron resultado directo de sus propias acciones no autorizadas. Se desestima su demanda contra el propietario del árbol. Además, se emite una orden judicial que prohíbe a la señora Mitchell acercarse a menos de 100 pies de la propiedad del demandado o comunicarse con él de cualquier forma durante un periodo de 1 año. La juez se dirigió entonces a mí. ¿Desea demandar civilmente a la señora Mitchell por los daños causados a su árbol? Tras pensarlo un momento, respondí. Señoría, el roble patrimonial está herido y necesitará cuidados profesionales para curarse adecuadamente. Solo pediría que la señora Mitchell cubriera los honorarios del arboricultor por tratar los daños que sus acciones causaron. La juez Rodríguez asintió. Una petición razonable. Ordeno a la señora Mitchell que pague todos los gastos asociados al tratamiento profesional del árbol, que se documentarán y presentarán al tribunal para su aprobación. Además, remito este asunto a la oficina del fiscal del distrito para que estudie posibles cargos penales. Habían pasado 6 meses desde la tormenta que cambió nuestro barrio para siempre. Mi roble, ahora reconocido en todo el vecindario como el roble del patrimonio, había comenzado su lento pero decidido proceso de curación. La herida donde se había desprendido la rama seguía siendo visible, pero el cuidadoso tratamiento de Ed había evitado la infección y fomentado un crecimiento sano alrededor de la zona dañada. La formación del callo está avanzando muy bien, comentó Ed durante su visita de revisión mensual. La naturaleza es notable en su resistencia. Este viejo gigante llevará la cicatriz, pero se está adaptando y creciendo alrededor del daño. Karen había estado prácticamente ausente del vecindario desde el juicio. Su casa dañada llevaba meses en reparación, con contratistas yendo y viniendo pero sin rastro de su propietaria. A través de Dennis, me enteré de que la compañía de seguros había rechazado definitivamente su reclamación, y Karen había tenido que pagar las reparaciones de su propio bolsillo. La investigación penal también había seguido su curso. 3 meses después de la tormenta, Karen se había declarado culpable de cargos reducidos de allanamiento, vandalismo y presentación de documentos falsos. Se le impusieron 2 años de libertad condicional,
horas de servicios a la comunidad y la obligación de asistir a terapia de control de la ira. La propia asociación de propietarios había experimentado una notable transformación. Tras la destitución de Karen, Denis había sido elegido presidente interino, y su primer acto fue proponer una revisión completa de la estructura y los estatutos de la asociación. Tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir algo así, había explicado en una reunión comunitaria. Ninguna persona debe ejercer un poder sin control sobre sus vecinos. Los cambios fueron sustanciales: limitación de mandatos para los cargos de la Junta, documentación transparente de todas las decisiones, exigencia de múltiples presupuestos para cualquier gasto y, lo más significativo, un nuevo énfasis en la construcción de la comunidad más que en la aplicación de normas. Para celebrar esta transformación, la comunidad organizó el primer festival anual del árbol patrimonial. El evento incluía la plantación de 7 robles jóvenes en todo el vecindario, como reemplazo simbólico de la rama perdida y como compromiso de hacer crecer el legado arbóreo de nuestra comunidad para las generaciones futuras. Mientras plantaba mi propio retoño de roble en la esquina de mi jardín, vi un coche familiar estacionarse frente a la casa de Karen. Un camión de mudanzas ocupaba su entrada y un cartel de una inmobiliaria destacaba en el jardín delantero. Era Karen, la primera vez que la veía desde el juicio. Tenía un aspecto diferente, más delgada, con el pelo más largo y menos rígido. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En esa mirada momentánea no vi el resentimiento o el odio que podría haber esperado, sino algo que parecía casi resignación, o tal vez incluso aceptación. Karen se dio la vuelta y habló brevemente con un agente inmobiliario antes de entrar en la casa, presumiblemente para una última visita antes de que saliera oficialmente a la venta. Denis oyó que compró un apartamento en el centro, me comentó Laura. Sin patio, sin HOA, probablemente lo mejor para todos. 2 semanas después, un camión de mudanzas apareció frente a la antigua casa de Karen. La propiedad se había vendido rápidamente y una joven familia con 2 niños pequeños se estaba instalando. «Somos los Patels», se presentó el marido, extendiendo la mano cuando se acercaron a saludar. «Arjun y Priya, y estos son nuestros hijos, Adi y Liela». «Estábamos admirando su magnífico roble», dijo Priya. «El agente inmobiliario nos dijo que tiene algún estatus histórico especial. Es un árbol patrimonial registrado», le expliqué. «Tiene más de 100 años». «Asombroso», respondió Arjun, mirando la copa con evidente aprecio. «Siempre nos han gustado los árboles viejos. Dan carácter al barrio. Una de las razones por las que nos atrajo esta casa fueron los hermosos árboles maduros de la calle». Sonreí, apreciando la ironía. La misma característica que Karen había despreciado se había convertido en un argumento de venta para los nuevos propietarios. «A nuestros hijos les encantaría colgar algún día un pequeño columpio de una de las ramas», añadió Priya. «¿Considerarías permitirlo? Nos aseguraríamos de que estuviera bien instalado para no dañar el árbol». La petición me tomó por sorpresa. «Creo que podría arreglarse», respondí finalmente. «El árbol ha soportado cosas peores que un columpio infantil. Estaría bien que trajera alegría en vez de conflictos». Un día recibí un correo inesperado, una postal sin remitente. El mensaje era breve, escrito con una letra que reconocí a pesar de haberla visto solo en avisos de advertencia y citaciones. «Algunas personas nunca ven el bosque por los árboles. Yo estoy aprendiendo a apreciar ambos». Me quedé de pie bajo la suave nevada de principios de invierno, mirando las desnudas ramas de mi roble que se recortaban contra el cielo del atardecer. A su lado, el pequeño retoño que había plantado esperaba pacientemente la primavera, su futuro crecimiento una promesa silenciosa. A veces surgen nuevos comienzos de finales dolorosos. Las nuevas perspectivas pueden echar raíces donde antes prevalecía el pensamiento rígido, que hasta los árboles más poderosos empiezan siendo árboles jóvenes vulnerables, que requieren protección y cuidados antes de que puedan erguirse fuertes por sí mismos.
Cuando guardé la postal de Karen, me di cuenta de que la verdadera victoria no consistía en derrotar a un adversario, sino en transformar una comunidad. Lo que había empezado como la postura solitaria de una persona para proteger un árbol querido, se había convertido en algo mucho más significativo. Un vecindario que comprendía el valor de echar raíces, dar sombra a los demás y crecer juntos hacia la luz.